Santo entre nosotros esta noche. Bendíganos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos esta noche hemos sentido al Señor mientras adoramos? Vamos a leer la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Y vamos después del mensaje, los jóvenes van a dar un anuncio y tendremos ahí una cena para que podamos pasar. Ahí hermana Cari está ahí con la rica cena que tenemos. Pero en este momento lea conmigo la escritura, el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Vamos a leer. Y esta noche quiero que reflexionemos en la palabra de Dios, en el mensaje que Dios envió a la iglesia en Pérgamo. Y para ello leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Pueden sentarse. El mensaje a la iglesia en Pérgamo. Es interesante encontrar nosotros la tonalidad, la forma en la cual el escritor bíblico presenta el libro de Apocalipsis. El autor es Juan, un hombre de experiencia, de conocimiento, un anciano experimentado acerca de los asuntos ministeriales, y de primera mano él había estado con Jesús, y él en su amor, en su deseo de querer honrar al Señor, fue exiliado como prisionero a la isla de Patmos en el mar Egeo. Se cree que estando ahí el anciano podría haber muerto devorado por alguna serpiente o por falta de la comida o el cuidado adecuado. Juan podría haber sentido los estragos de lo que era la prisión por no adorar a Domiciano en tiempos donde el auge del imperio en Roma estaba en su apogeo. Y en ese momento Juan, estando ahí, recibe una revelación que cambia la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis significa revelación. Los escritores dicen que quiere decir dejar al descubierto o mostrar o quitar el velo para que el lector, el creyente, pueda tener de primera mano la idea de las cosas que han de suceder pronto. Apocalipsis es una combinación que los teólogos disfrutan al estudiarlo, pues es un libro que contiene profecía, que contiene carta, porque va dirigido a las 7 iglesias del Asia Menor. Entre las 7 iglesias está la de Pérgamo, que hemos leído. También tenemos la iglesia en Éfeso, en Sardis, en Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Pero encontramos que también tiene una riqueza en simbología, pues encontramos de ahí visiones, acontecimientos que se requiere ser creyentes para entenderlos. Nos muestra la derrota de Satanás y la victoria de Jesús en el tiempo final. Porque a lo largo de la historia de la humanidad ha existido una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre los ángeles y los demonios. Así como Génesis presenta al diablo engañando al hombre, Apocalipsis presenta al diablo siendo lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, Apocalipsis, aunque contiene los juicios de Dios, pero
pero para el creyente es un libro de victoria, porque nos muestra que el adversario un día será derrotado y que los creyentes triunfarán victoriosos en toda la eternidad. Y vemos ahí claramente que entre las iglesias que Juan, por medio del Espíritu Santo, envía el escrito, tenemos a la iglesia en Pérgamo. Y quiero que veamos algunos aspectos de lo que Juan le dice a la iglesia en Pérgamo. En primer lugar, tenemos que hay un elogio a la perseverancia. Dios elogia la perseverancia. ¿Cuántos perseverantes dicen amén? La perseverancia es amiga de la bendición. Todo aquel que persevera alcanza cosas especiales en todo lo que se propone en la vida. Ser perseverante es la cualidad que debe tener todo aquel creyente que quiere honrar al Señor. Porque uno de los problemas que tenemos en estos días es la falta de perseverancia. Usted ve que poco nos gusta perseverar en todo lo que emprendemos. Comenzamos un negocio, lo dejamos a media. Empezamos un proyecto, lo dejamos a media. Nos proponemos planes y todo queda a media. Realmente la perseverancia no está atada al corazón del hombre, pero la Biblia habla de la importancia de perseverar. Y el versículo 12 en adelante hay un saludo que Juan presenta y él dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Voy a desglosar esto. Cuando la Biblia dice escribe, el término es habla, que va un mensaje de parte de Dios. Luego dice el ángel. La palabra ángel, algunos dicen que se refiere a ángelus, a hombre, al que dirigía la obra en Pérgamo. La Biblia le llama en algunas veces las 7 estrellas que tiene el Cordero de Dios, pero dice ahí escribe al ángel, a la iglesia en Pérgamo. El término iglesia viene de la palabra eclesia, que significa congregados, llamados, salvados, reunidos, perdonados. A la iglesia que está en Pérgamo. En el siglo 3 y 2 antes de Cristo, Pérgamo era, como quien dice, el lugar donde había mucho conocimiento. De hecho, el nombre Pérgamo viene de pergaminos, porque se cree que era la ciudad rival de Alejandría, donde estaban los grandes pensadores. Habían más de 200,000 escritos. Era una riqueza en cuanto a la lectura, filosofía, cultura, enseñanza. Pérgamo era una ciudad la cual tenía gran cultura, gran ciencia, gran avance, la mejor biblioteca. Era un lugar hermoso y ahí se fundó la obra del Señor. Eso nos enseña que el evangelio no es solamente para aquella gente que no tiene gran preparación. El evangelio es para todo aquel que tiene un alma que salvar. El Señor ama al campesino, ama al agricultor, ama al que está sentado en una oficina, ama al hombre que no tiene título, ama al que tiene título, porque Dios ama a todos, porque Él amó al mundo y envió a Jesús para perdón de pecados. Jesús nos ama a todos. Dígale al que está a su lado, Jesús te ama, dígale. Este Pérgamo actualmente es en Turquía. Si algún día usted va por ahí, hay un lugar que, bueno, lo han declarado como patrimonio cultural y tiene su origen en tiempos de Alejandro, el gran conquistador. Pero dice ahí el versículo 12, el que tiene la espada es la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes andan su espada ahí? Ahí está la espada, es la palabra de Dios. Y dice ahí que la espada corta porque tiene un filo que traspasa los pensamientos y el corazón del hombre. Y luego dice que la espada de la palabra es la que todo creyente debe tener. Sin Biblia no hay evangelio, porque el evangelio de Dios se revela por medio de la palabra. Cuando no estaba el canon bíblico, la palabra canon es la regla medida de los libros inspirados, los hombres de Dios recibían revelación directa. Tales fueron los apóstoles y profetas que tenían una comunión con Dios, pero ahora tenemos la palabra inspirada y Pedro dice, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Jesús dice esto, versículo 13. Vea conmigo el mensaje a Pérgamo. El Señor le dice, yo conozco tus obras. Esto es la parte del accionar. Sean buenas o sean malas, hay uno que conoce las obras y es Dios.
Por eso es que cuando hablamos de una iglesia de poder, es una iglesia que se cuida de las cosas que hace, porque las obras son importantes en la forma en la cual nosotros vivimos. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es importante. Y luego dice, ¿dónde moras? Espiritualmente, Pérgamo era un lugar donde había un acecho del enemigo, porque dice, mora donde está el trono de Satanás. Lo que significa que cuando Dios le manda el mensaje a Pérgamo, le está diciendo, la vida espiritual que tienes es una batalla, porque estás morando donde está el trono de Satanás. Ahí Domiciano había matado más adelante vamos a ver el testigo fiel que había matado a Domiciano, y ahora dice, pero ahí donde estás es el trono de Satanás. La iglesia tiene una batalla, y la batalla no es contra el hermano, sino contra el enemigo, el adversario. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo que operan en las regiones celestes. La lucha del creyente no es carnal, sino que es espiritual. Pero gracias a Dios que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Lo que hay en usted es el poder de Dios. Lo que tiene en su vida es el poder de Dios. Y dice el versículo, estás en el trono de Satanás. El mundo nos muestra que la palabra trono es poder. En el trono se sienta alguien que tiene poder. Se han sentado los reyes, los gobernantes, los líderes. Pero aquí dice, estás en el trono de Satanás. Y luego dice, Satanás del adversario. Hay algunas citas bíblicas que yo voy a desglosarle. Por ejemplo, Apocalipsis 12:10, a Satanás se le llama el acusador de los hermanos. Primera de Pedro 5:8, se le llama diablo, adversario o engañador. Segunda de Corintios 6:15, a Satanás se le llama también Belial. Juan 8:44 dice que es un homicida. Apocalipsis 12:9 dice que es la serpiente antigua. Mateo 4:3, Satanás es el tentador. Mateo 13:10 es el maligno. Apocalipsis 9:11 dice que Satanás es el que sale del abismo, el ángel que sale del abismo. Y también segunda de Corintios 11 dice que Satanás te viste como ángel de luz. Mateo 12:24 dice que Satanás se le llama Belcebú. También Apocalipsis 12:9, Satanás se le llama el engañador. Apocalipsis 9:11 le llama el destructor. Apocalipsis 12:3 le llama el gran dragón. Segunda de Corintios 4:4 le llama el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Y le dice Dios a Pérgamo, ustedes tienen una batalla con Satanás. Todos los que estamos aquí tenemos un enemigo, y ese enemigo es Satanás, el diablo. Pero antes que ese enemigo se levante, el Señor pelea como poderoso gigante para darnos la victoria. El enemigo nos hubiera despedazado, terminado, nos hubiera acabado, pero él no puede tocar a los hijos de Dios porque estamos ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que a nosotros no nos pasa nada si la voluntad de Dios no lo permite. Y dice el versículo, moras en el trono de Satanás. Hay una batalla que todos llevamos y no podemos ignorar esa batalla. Pero dice ahí, pero aún retiene mi nombre. Esta iglesia era perseverante. A pesar de las batallas que tenía, no renunciaban a su fe. Tengo que decirle esta noche que usted no puede renunciar a su fe. Aunque la tempestad golpee fuerte, el problema aceche y la vida esté debilitada, no renuncie a su fe, porque todavía debe retener el nombre del que le llamó. Y el que le llamó a usted y a mí no fue una denominación, a usted le llamó Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por usted, y usted y yo tenemos que serle fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice por ahí, y no has negado mi fe. Negar la fe quiere decir que seguían trabajando a pesar de todas las batallas que ellos tenían. Y dice ahí el versículo, ni aun cuando Antipas, testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Qué pasó en Pérgamo? Según la historia, se cree que Domiciano lanzó una persecución y había un líder llamado Antipas. Este hombre era alguien que
predicaba la palabra ahí, y una vez predicando viene Domiciano y lanza una persecución y lo mató. La razón fue porque él no quiso doblegarse a la idolatría en Pérgamo. Se cree que en Pérgamo había adoración hacia algunos ídolos, como lo eran habían templos, habían lugares altos, había adoración a deidades del mal, a los emperadores, y Herodes de Antipas se opuso, Antipas se opuso, no fue Herodes, fue Antipas, se opuso, y viene él y lo matan. Y según la historia, calentaron un becerro, una vaca, un toro, pero era de bronce, de hierro, lo quemaron, lo encendieron y metieron a Antipas ahí, y se quemó el hombre, y la Biblia dice, testigo fiel que no renunció a la fe porque era alguien perseverante. Tengo que decirle que cualquier ataque que usted pase, usted tiene que seguir adelante. No tiene que rendirse. No le dé gusto al enemigo rindiéndose. El enemigo tiene que saber que usted y yo estamos fundados en el Señor Jesucristo. Por eso es que los creyentes somos vencedores. Donde mora Satanás, el contexto de la ciudad se refiere a aquel lugar tan grande donde Atenea se adoraba, que era la diosa de la guerra, donde se cree que Zeus era el hijo de Atenea, y esta gente, estos ídolos eran los que tenían engañado a toda la ciudad. Y viene y dice el apóstol Juan, pero no tienes que renunciar a la fe. En estos tiempos que vivimos no es fácil ser creyente, ¿sí o no, hermano? Cuesta ser creyente, porque hay mucho engaño. Hay muchas situaciones difíciles. Vea conmigo, versículos 14 y 15. Si me pueden traer agua los servidores, andan divorciados conmigo ahora. Versículos 14 y 15, dice la Escritura, si usted ve Apocalipsis capítulo 2, la Biblia dice, pero lea conmigo, y ahí hay un descuido doctrinal. Diga conmigo, el descuido doctrinal es peligroso. Diga conmigo, el descuido doctrinal es peligroso. El versículo 14, si usted ve, dice, pero tengo ¿cuántas cosas tiene contra ellos? Unas pocas cosas contra ti. O sea que ahí viene un reclamo por el descuido doctrinal. Vea conmigo siempre el versículo 14. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina, ¿de quién? De Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer de fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los cuales yo aborrezco. Vea conmigo el reclamo que hay ahí. Dice el versículo, pero aunque son perseverantes, allá hay un problema. Y dice ahí el versículo, gracias hermana mía. Aunque son perseverantes, ahí hay un problema. Vea conmigo cuál es el problema que había. Que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina es importante. ¿Qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. Enseñanza es doctrina. Es la enseñanza. La doctrina, dice, pero retienen la doctrina de Balaam. Vamos a hablar un poquito, hermanos, acerca de Balaam. Porque aquí hay un problema, hay un descuido doctrinal. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser creyentes de poder? Pero hay que cuidar la doctrina, lo que creemos. No podemos negociar nuestra doctrina. Usted no puede cambiar su fe y yo no puedo cambiar mi fe, divorciarme de la fe. Ahora, ¿cuál era el problema con Balaam? La Biblia le llama a Balaam el profeta codicioso. Este hombre era un hombre misterioso que aparece por ahí en la Escritura, en el libro de Números capítulo 22 en adelante. Y según se cree, Balac tenía miedo porque Israel venía en el desierto. Y Balac manda a llamar a Balaam y dice, llévenle presente, llévenle de todo, porque yo necesito que venga ese hombre a maldecir a la nación. Y viene Balac y lo manda con algunos representantes. Y viene Balaam y le dice, yo no iré porque Dios me ha dicho que no vaya.
Pero luego manda a unas personas más honorables, dice la Escritura, en número 22, de lo cual cuando llega la invitación de parte de Balac a Balaam, le dice, ven, te van a llenar de muchos bienes, de mucho dinero. Y Balaam le vuelve a preguntar al Señor, y el Señor le dice, ve con ellos. Y en ese camino, el asna de Balaam vio al ángel del Señor con una espada, y comenzó a hablar el asna, porque Balaam le estaba pegando. O sea que la burra de Balaam tenía más visión que Balaam. Miren, es triste cuando el buey conoce a su dueño, y el asno a su señor, pero Israel no sabe quién es su Dios. Eso es triste cuando el hombre entiende que hay un Dios creador, pero decide ignorar a Dios. Y vemos ahí que llega Balaam donde Balac, y Dios no le permitió maldecir al pueblo, sino que bendijo al pueblo y decía, este pueblo será bendito porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. O sea que si su casa es bendecida por Dios, nadie puede hacer nada contra su casa. Si usted es alguien que es bendecido por Dios, aunque en el mundo le lancen 1000 maldiciones, Jehová peleará por usted y usted va a salir adelante. Si usted es alguien que es bendecido, Dios lo va a guardar. Diga conmigo, yo soy bendecido. Yo no sé si usted siente que es bendecido, pero yo siento que somos bendecidos de parte de Dios. Y dice el versículo que llega ahí Balaam, y estando ahí Balaam, Dios no le da permiso de maldecir al pueblo. Y como Dios no le dio permiso de maldecir al pueblo, entonces Balaam le dice, te voy a enseñar cómo vas a pervertir este pueblo. Por eso le dice Dios a Pérgamo, ustedes están enamorados de Balaam. ¿Cuál fue el problema? Balaam le dijo, a este pueblo le gustan dos cosas. Número uno, le gustan las mujeres extranjeras. Si les traen mujeres, porque Balac era rey de Moab y se había unido con el de Madián, y le dice, si les das de tus mujeres, la nación se va a perder. Mire el profeta de Dios el consejo que estaba dando. Y el segundo, o la segunda manera para hacerlos caer es, préstales tus ídolos, porque si les das tus ídolos, la nación se va a perder. Entonces tenemos ahí nosotros dos cosas. Primero, mujeres extranjeras. Segundo, los ídolos moabitas. Y dice la Biblia en Números capítulo 25 que Israel comenzó a pecar y Dios empezó a purgar la nación. Y toda la Biblia dice por el consejo de Balaam. ¿Qué era lo que buscaba Balaam? Balaam, según Judas, dice que era un hombre que amaba el dinero y quería vender el don que Dios le había dado. Por eso es que hay que cuidar la doctrina, la pureza de la iglesia, porque hay hombres codiciosos de ganancias deshonestas en el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Hay que cuidar en estos tiempos los principios doctrinales. A Balaam se le llama el profeta codicioso, el hombre que quería quedar bien con Balac y quería quedar bien con Dios. Él quería que su aljaba, que su casa fuera llena de oro, y eso significaba desobedecer a Dios. Aunque él no maldijo a Israel, pero él sabía cómo el pueblo podía caer. A él se le llama el hombre que vende el don de Dios, el que vende la profecía de Dios, el que vende la palabra del Señor. Y los tiempos en los cuales vivimos, si a Pérgamo le pasó, vivimos en tiempos en los cuales mucha gente le está poniendo precio a la palabra de Dios. La Biblia, la palabra, el predicador de Dios no puede vender el mensaje del Señor, porque por gracia recibimos y por gracia tenemos que dar. ¿Cuántos dicen amén? Miren, yo he ido a predicar a varios lugares, y en algunos lugares yo sé que no de mala fe los pastores o quien me invita me dice, hermano, ¿cuánto va a cobrar por venir aquí? Y me lo han dicho, y vive Dios que me lo han dicho, pero yo nunca he dicho deme cierta cantidad, porque Dios me ha sorprendido más de lo que yo he pensado, porque el mensaje de Dios no puede ser puesto cierta cantidad, porque el mensaje tiene que venir puro de parte de Dios. Pero la gente está haciendo negocio de la fe. Por eso es que dice ahí, retienes la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam pervierte el evangelio de Jesucristo y lo vuelve o lo convierte en un negocio, en un mercader de la fe. Ahora la gente está vendiendo los milagros. Mucha gente quiere comprar milagros. Otros están vendiendo. Hay hombres que no van si no son recibidos con honores. Si ellos no reciben los bienes o las prestaciones que ellos están pidiendo. Pero el hombre de Dios tiene que aprender a sufrir por amor del evangelio del Señor Jesucristo.
Por eso es, hermano, que usted y yo tenemos que cuidar la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Balaán le dijo a Balac, yo te voy a explicar, Números 31:15, cómo vas a hacer para que el pueblo sea engañado. Y ahí tenemos nosotros la doctrina de Balaán. ¿Cómo afecta la doctrina de Balaán a la iglesia en Pérgamo? ¿Y cómo afecta a la iglesia y le quita el poder del Señor? Le afectó porque dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, que en el tiempo final habrán falsos maestros siguiendo la codicia que se parecen a Balaán. O sea que vivimos en tiempos en los cuales todo es negocio, ¿sí o no, hermanos? Y yo por eso, yo hermanos, en mi criterio, yo no soy tan partícipe que a un concierto cristiano se le ponga precio. Yo, ¿verdad? Yo mejor no lo hago si no tengo los viáticos para traer a alguien. Pero que digan, vale $50 y vas a tocar el pantalón al ungido, le vas a tocar la falda a la sierva. Yo digo una cosa, ¿y qué tal de aquel mendigo que no tiene los 50 para oír el mensaje del evangelio? ¿Y qué tal de aquel pobre que no puede comprar un boleto para entrar? El mensaje del evangelio no tiene que ser vendido, pero hoy el marketing, la venta, el consumismo hace que muchos creyentes famosos, esto ya no se vea como algo puro por amor al Señor. Ahora, si no va la doctrina de Balaán, la gente no tiene libertad de adorar al Señor. Por eso usted y yo tenemos que cuidarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que lo que estoy diciendo, mucha gente me oye y puede tergiversarse, pero yo le digo algo, la palabra de Dios tiene que ser para todo aquel que desea oír el mensaje del Señor. Ahora, si yo no tengo, yo no voy a poner un gran precio alto para traer a aquel famoso, porque yo sé que la mayoría de ustedes no van a venir y no podemos hacer eso. La doctrina de Balaán se mete a la iglesia también. Cuando cae dice Juan 1:11, Judas 1:11, que por lucro, por ganancia, muchos creyentes caen en el error de Balaán. Balaán fue aquel hombre que dice, número 23:25, que Balac le dijo, maldícelo. Y dice número 22:32, que el camino de Balaán era un camino perverso. Dice también, número 22:17, que la ganancia que Balaán iba a tener era mucha con tal de ir a maldecir a Israel. Cuídese, hermano. Si algo a usted le da mala espina, tenga mucho cuidado, porque hay mucha profecía falsa en estos medios que vivimos. ¿Sí o no, hermanos? Hay muchos falsos mensajeros que desvían al hombre de Dios, lo apartan de la doctrina correcta. La iglesia en Pérgamo era atacada por el diablo y era atacada por las falsas doctrinas. Pero luego hay otra doctrina también en el versículo 15, y dice el versículo ahí, que tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Otro error, porque es importante cuidar la pureza de la iglesia, porque hay muchas falsas doctrinas en estos tiempos. Si no cuidamos la pureza doctrinal, entonces es probable que perdamos el poder de Dios. Porque en estos tiempos, hermano, usted puede ver que ya la gente no cree en un pentecostalismo clásico. Ahora hay muchas cosas que ya no parecen ni cristianas, ya no parecen de un ambiente religioso, pero dice ahí, cuiden la doctrina. Dígale al que está a su lado, hay que cuidar la doctrina. Ahora ya los cultos de nuestros hermanos ya no parecen cultos, hoy parecen discotecas, ¿verdad? Fiestas, parecen celebración del mundo. Hoy ya no se sabe si es alabanza o es un perreo del mundo. Yo ya no entiende uno. Y es más santo José Luis Perales que los que cantan hoy ese no sé qué. Pero ¿qué le quiero decir? Vivimos tiempos peligrosos. Para que la iglesia tenga poder de Dios, no tiene que apartarse del evangelio del Señor Jesucristo. Y veamos ahí también que la otra doctrina era la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran esta doctrina? La doctrina de los nicolaitas, se cree que Nicolás había sido un diácono que se había apartado de perseverar de la iglesia, y al haberse apartado de perseverar, él cayó en un error, porque él decía que se podía servirle al Señor y que sirviéndole al Señor aún se podía
darle todos los placeres a la carne y vivir de acuerdo al mundo. Por eso es que Pérgamo es elogiada, pero también es confrontado, porque Nicolás estaba perdiendo, no Nicolás en sí, él como persona, la doctrina de los nicolaitas estaba perdiendo a la iglesia del camino correcto. Según se cree, Nicolás toleraba todo el pecado y él decía, ustedes pueden vivir como quieran y pueden servirle al Señor. Tengo que decirle que servirle al Señor quiere sacrificio. Amén. Dice la Biblia, el que no toma su cruz y no se niega a él mismo, no puede servirle al Señor. O sea que uno tiene que sacrificarse por amor al Señor. El cuerpo pide hacer cosas malas, pero yo no tengo que hacerlo porque Cristo ha comprado mi vida. Y si yo quiero agradarle, la Biblia dice, guárdense del pecado y de la contaminación del mundo. Y vemos ahí que este Nicolás, unos creen, según Hechos 6:5, que fue el diácono que se desvió. Y luego algunos pensadores de la iglesia, como Ireneo, decían que este Nicolás tenía una vida permisiva y hacía que la gente viviera ilimitadamente, aún invocando el nombre del Señor. Estos no diferenciaban entre lo bueno y lo malo. O sea que era una vida entregada al pecado. Según Ireneo, que era uno de los primeros cercanos a los apóstoles, dice que la doctrina de los nicolaitas le enseñaba a la gente a pecar libremente y no sentir remordimiento a causa del pecado. Tengo que decirles que el pecado tiene que dolernos. Cuando le fallemos a Dios tenemos que llorar, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo sabe que cuando ha fallado, el Espíritu Santo le dice, has pecado. Si no sentimos dolor por el pecado, algo no está bien en nuestra vida espiritual. Pero si el pecado nos duele, es porque tenemos sensibilidad, porque el pecado le duele al creyente verdadero. Pero si usted ya no siente nada malo al hacer el pecado, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cuántos hemos llorado alguna vez por alguna falta que hemos cometido delante del Señor? Lloró David, lloró Salomón, lloró Sansón, lloró Pedro, lloraron todos ellos. José lloró por no pecar. Ahora vemos ahí que Hipólito, otro pensador, dice que Nicolás se había desviado y según la iglesia y los primeros creyentes llegaron a la iglesia en Pérgamo y con las filosofías de ellos pudieron entrar a la iglesia y la iglesia los recibió como grandes pensadores. Y dice Hipólito que la impureza y la desvergüenza de ellos hacía de que practicaran todo tipo de pecado a pesar de lo que ellos sabían que no debían hacer. Luego también tenemos a Clemente de Alejandría. Él dice que los nicolaitas se daban el placer como cabras, daban rienda suelta al placer como cabras, dice este hombre llamado Clemente de Alejandría. O sea que tenemos que tener cuidado de no darle placer a la carne como cabras locas en estos tiempos finales. Dice Clemente que como cabras brincaban. Así dice Clemente, ese hombre pensador. Lo contrario a la oveja es el cabro y lo contrario a la oveja es la cabra. O sea que los nicolaitas no entendían que Jesús era su pastor, que los pastos verdes era la palabra de Dios. Ellos vivían deliberadamente como ellos querían. Y la Biblia dice, hermano, que todo aquel que ande desordenadamente vituperando la obra de Cristo es de amonestarlo en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos de ahí que dice Clemente de Alejandría, se dan placer como cabras, dice Clemente. Si usted busca cómo se refería Clemente a la obra de las nicolaitas, y luego tenemos que dice ahí Clemente que ellos corrían tras los sacrificios de los ídolos, los cuales llevaban fornicación y tomaban la gracia como fuente de libertinaje, no discernían entre lo bueno y lo malo, y por eso Dios tiene que enviarles un mensaje y decirles, a pesar de todo, pero tienen que cuidarse. Satanás ya mató a Antipas, Satanás mató a mi testigo fiel, pero no tienen que perder la pureza como iglesia. Tengo que decirles que a pesar de todo lo que pase, esta iglesia tiene que seguir predicando que solo Jesucristo salva, que solo Jesucristo bautiza con Espíritu Santo, que Jesucristo volverá por nosotros y no podemos cambiar el mensaje aunque el mundo se modernice, pero tenemos que predicar que todavía hay iglesia predicando la palabra fiel del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos ahí claramente que esta gente se apartó. Los nicolaitas eran
Eran peores, según dice por ahí un historiador, que los que no conocían al Señor. Eran enemigos dentro de la iglesia, eran enemigos de la santidad, y ellos cayeron en toda práctica del mal. Por eso es que el mensaje a la iglesia en Pérgamo es un mensaje que, si bien es cierto, les elogia, pero luego viene la confrontación, porque ahí el Señor les dice: ustedes han permitido que esas cosas se practiquen. Si queremos tener una iglesia de poder, tenemos que guardarnos para Dios. Amén, hermanos. Yo no puedo decirle que usted va a ser triunfante, exitoso, maravilloso, lindo y bello si por dentro estamos practicando el pecado, porque entonces nosotros no vamos a tener el verdadero poder de Dios. Yo no puedo decirle que usted va a salir victorioso, bendecido, que va a despedazar a Goliat, que va a destruir a los amorreos, a los filisteos, a los jebuseos, a los jerjeseos, a toda esta gente. Si usted y yo vivimos en pecado, no vamos a ver el poder de Dios. Pero si nos guardamos para Dios, va a haber bendición. Dígale al que está a su lado: hay que guardarnos para Dios. Hay que guardarnos. Queremos ser una iglesia de poder, guardémonos para el Señor. Yo sé que los tiempos son difíciles, pero se puede en el nombre del Señor. Yo sé que la situación es complicada, pero se puede. Dios nos ayude a poder retener esto. Miren lo que dice el versículo, si usted lee el versículo 16 en adelante, si usted ve conmigo, hay una promesa y ellos pueden venir al Señor y cambiar su vida. Vea lo que dice el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra. El Señor les dice a Pérgamo: y yo voy a ir. El versículo 16, hay un panorama donde Dios les dice: cambien de vida. Eso es lo lindo del Evangelio, porque el Evangelio no condena a nadie. El Evangelio ofrece perdón y salvación para todo aquel que quiere. Eso es lo maravilloso de Dios, que el hombre tiene una mirada juzgadora, mas Dios dice: vengan a mí y yo los voy a perdonar y los voy a restaurar. El ser humano tiene una mirada mala. El ojo nuestro es un ojo acusador, pero el ojo de Dios es un ojo de misericordia. Y Él dice: vengan tal y como estén. Son mal hablados, vengan al Señor. Son malcriados, vengan al Señor. Son perversos, vengan al Señor. Son relajos, vengan al Señor, porque Él nos ofrece perdón. ¿Cuánto se alegra por eso, iglesia? Y Él dice: vengan y vendré a ti pronto. Es un límite de tiempo. Y luego dice: pero tienes que venir pronto, porque yo vendré y pelearé con la espada de mi boca. Y el versículo 17 dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vea conmigo: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Hay un maná escondido para todos. Usted se siente tan bien cuando se come su cereal, su cornflake, su Choco Crispy, pero ahí no dice: les voy a dar cereal, les voy a dar el maná escondido. Eso significa, aunque en la tierra están luchando, pero el premio no va a ser solo aquí, sino también en la eternidad. El maná es el pan que descendía del cielo, pero ahí no dice: les voy a dar el mismo pan, sino el maná escondido, el pan que sustentará nuestra alma por la eternidad. O sea que servirle a Dios, ser una iglesia bendecida de poder, es una iglesia que no se afana con las cosas de la tierra, porque sabe que el verdadero tesoro está en el reino de los cielos. Allá está su tesoro, allá está su mansión, allá está su lugar. Aquí no está fácil, pagar el alquiler está duro, el trabajo no está fácil, la canasta básica está alta. No siempre comemos bien a causa de las cosas que hay aquí, pero ahí arriba hay un maná escondido para cada uno de nosotros. Porque aquí nadie es eterno, todos nos vamos a morir. Vuelve a ver a la persona que está a su lado. Toda esa malicia aquí va a quedar. Ese cuerpo va a cambiar. Y un día no estaremos aquí. Pero luego dice el versículo 17: y le voy a dar una piedrecita blanca, y en la piedrecita habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es la recompensa eterna para el que perseveró y no se rindió. Dice: le voy a dar una piedra blanca. Lo blanco representa la inocencia. Se cree que esa piedrecita se le daba a alguien en un tribunal, y si era inocente le daban una piedra blanca y decían: salió libre, salió inocente.
Entonces el nombre que recibiremos, los teólogos dicen, hará honor a la lucha, a la perseverancia que tuvimos mientras estábamos en la tierra. Hay un nombre que Dios nos va a dar. Según la historia, las piedras blancas se usaban para muchas cosas, como para hacer números, para tirar alguna suerte, para poner identidad. Pero ahora la Biblia dice, ustedes tienen un nombre nuevo y una piedrecita que la van a tener en el reino de los cielos. No sé si usted se imagina ese nombre nuevo que Dios le va a dar allá. Imagínense cómo será usted en aquel lugar maravilloso que Dios le permitirá estar. Y dice ahí, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La iglesia en Pérgamo nos enseña que hay que ser perseverantes. Diga conmigo, perseverante. Hay que perseverar. Bueno, cuando está haciendo frío ni bañarse quiere uno. Hay que bañarse. Hay que ser perseverante. Sí o no, a veces ni el desayuno queremos hacer, hermano. Ay, dice usted, sofreír estos plátanos. De paso que verdes con unas grandes piedras adentro, ¿verdad? No es la piedra blanca que vamos a recibir. Hay que hacerlo. Ah, frijoles todos los días. Gracias a Dios tiene frijoles. Fuera peor que comiéramos galletas de barro como en otros lugares. Pero hay que ser perseverante para todo en la vida, la perseverancia. Y viene el Señor y les elogia la perseverancia, pero les recuerda el descuido doctrinal. No se descuide usted doctrinalmente. El día de mañana usted no vaya a aparecer en una secta y después diga, hermano, yo me di cuenta que repartiendo atalayas es que yo voy a ser salvo. O después usted diga, mire hermano, yo me sentía raro y decidí ser mormón. O usted diga, mire, yo me quiero apartar, ya quiero apartarme, quiero irme a esta secta, dicen que son brujos, yo quiero ser un brujo. Usted cuide su doctrina, usted no es brujo, no es bruja. Parece tal vez, pero no es, ¿verdad? Pero cuide su doctrina en lo que usted ha creído. La fe tiene que ser cuidada como algo tan valioso porque es eterno, hermano. El doctor trata la parte médica, el abogado la parte legal, el profesor la parte de la psique, la mente, el conocimiento, el psicólogo la mente. Pero lo espiritual es lo eterno y lo más valioso. Hay que cuidar nuestra fe. La fe no puede ser negociable. Ni aunque a usted le digan, mira, te voy a dar $500 y vas a renunciar públicamente, subir un video y decir que te arrepentís de haber conocido al Señor. No puede hacer eso. Cuídese de la doctrina de Balaán. ¿Cuál es la doctrina de Balaán? El comercio de la fe de los últimos tiempos. Cuídese de eso. Porque a veces pasan tantas cosas y después usted se queda, Dios mío, si el vendedor me dijo que era cristiano y me robó el dinero y la cobija. Me ofreció la cama y nada. Entonces tenemos que cuidarnos de la doctrina de Balaán. Cuídese también de la doctrina de los nicolaitas. Y también, hermanos, tenemos que venir al Señor y arrepentirnos cada día. La iglesia en Pérgamo nos muestra que si bien es cierto hay error, pero también hay oportunidad de restauración. Hay una situación delicada, pero ellos están en la lucha con Satanás, pero ahora pueden apartarse. O sea que la iglesia contemporánea enfrenta grandes desafíos, pero ahora pueden venir al Señor y apartarnos de toda situación. Pongámonos en pie, hermanos, esta noche. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser una iglesia de poder? Para eso, hermanos, tenemos que volver a la palabra del Señor. Una iglesia de poder es aquella que ama y vuelve a su base de la palabra de Dios. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias a esta preciosa hora.